voy ahora a hacer el switch de idiomas para poder hablar con ellos y voy a empezar con Carlos. Carlos, que ha tenido mucho laburo en esos últimos años porque el presidente Bukele estuvo persiguiendo tu diario con bastante énfasis, tanto que el diario ahora ya ni siquiera tiene su sede en, en San Salvador, y sí en Costa Rica. Yo quería saber, desde tu punto de vista, Carlos, ¿cómo ves El Salvador hoy y lo que es, qué es lo que puede pasar el domingo? Bueno, mira, Silvia, primero gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Eh, lo que puede pasar el domingo es que tendremos una elección sin sorpresas. Ya todos sabemos qué es lo que va a pasar el domingo. Va a ganar Nayib Bukele la reelección. Eh, Básicamente no hay manera de que no la gane. En primer lugar, la principal razón por la que no hay manera es su altísima popularidad. Tiene según las encuestas que menos le favorecen, 80% de popularidad y por encima de 60% de intención de voto, las que menos le favorecen. Es un presidente altamente popular que sin duda ganará la reelección en primera vuelta el domingo. ¿Qué más va a pasar el domingo en El Salvador? Vamos a tener una reelección inconstitucional. La Constitución prohíbe literalmente en 5 artículos constitucionales la reelección. Para que Bukele haya llegado aquí, ha tenido que destituir ilegalmente a los jueces de la Sala de lo Constitucional, ha tenido que nombrar inconstitucionalmente a los nuevos jueces que reinterpretaron la Constitución para abrirle el camino hacia esta votación. Ha tenido que amenazar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que admitan su reelección. Y cuando digo amenazar, lo digo literalmente. La asamblea que él controla pasó una ley que prevé 15 años de prisión para quien obstaculice una candidatura presidencial. Es una ley dictada para evitar que el Tribunal Supremo Electoral le impidiera correr. A esto agrego que ha abierto la votación para salvadoreños en el extranjero sin ningún control del Tribunal Supremo Electoral. Agrego más, todas las instituciones del Estado están bajo su control. Es decir, incluso si no tuviera la altísima popularidad que tiene, Nayib Bukele sería reelecto. Eso es lo que va a pasar en la elección inconstitucional. Para nosotros, esto marca el inicio de una dictadura. ¿Por qué, Silvia? Y con esto termino. Porque cuando un presidente es capaz de violar 5 artículos de la Constitución y no hay ninguna institución capaz de detenerlo, estamos ante un presidente que ya no tiene límites institucionales a su ejercicio del poder. Y eso técnicamente es una dictadura. Exactamente, esta era mi próxima pregunta, si a partir del domingo ya podríamos llamar eso de dictadura, ¿no? Ya podemos, sí. Ya podemos. Sí. Paso la palabra a Jordana para preguntar justamente porque ella escribió recién un artículo en The Guardian hablando de esta posibilidad de la exportación del modelo Bukele a otros países, por lo menos en términos de retórica, en términos de ganar público y todo eso. No, el artículo tiene más cosas, siéntate libre para comentarlas, pero es cierto, aquí en Argentina Milei hizo propaganda y la gente llevaba carteles de Bukele. En Brasil se habla mucho de Bukele también. Quería saber de ti. Bueno, y el propio Daniel Noboa, yo andé mirando algunas imágenes de cómo está tratando los presos, tirándolos al piso,
atándolos por detrás, ¿no? O sea, cometiendo algunos excesos de derechos humanos. Entonces yo quería preguntar a Jordana, ¿cómo ve Bukele llegando en América Latina? ¿Eso es algo, en América del Sur, digo, eso es algo que podemos esperar? Me parece que es muy preciso exactamente lo que dijiste, Silvia. Hay que diferenciar la retórica y el discurso buquelista, que ha habido un fuerte contagio en toda la región. Creo que ante todo hay una sensación de que hay una respuesta tajantemente clara que funciona y un presidente altamente popular, esto es lo que se entiende fuera del país, y ante una situación donde la inseguridad aflige cada vez más todos los países del cono sur de Sudamérica, en especial hemos visto en Ecuador, pero en todos los países es una preocupación ciudadana muy importante que los políticos miran el modelo Bukele y dicen es fantástico porque va a ganar una reelección, tiene popularidad, la gente está feliz, se muestra como muy exitosa. Y ante esto hay una nueva moda discursiva del manodurismo, lo vimos en las elecciones argentinas, lo empezamos a ver en otros países de la región. No parece trascender un poco la ideología de los políticos de turno, entonces lo escuchamos en Honduras, donde Xiomara Castro es de izquierda, y lo escuchamos de candidatos de derecha en Argentina con todo el arco intermedio. Discursivamente, en general, estas personas están hablando de poner a las personas en las cárceles, de crear cárceles de alta seguridad, como apareció en el video de Bukele hace un año, el centro de terrorismo. Estos son los elementos que la gente destaca, poner todos en la cárcel, sin respetar demasiado sus derechos humanos, que está bien visto que alguien que haya cometido crímenes no necesariamente tenga todos sus derechos humanos respetados, Ujú. y un manodurismo de las fuerzas de seguridad. Lo que no se está hablando fuera de y me imagino lo frustrante que es para los periodistas del Faro que se dedican tan minuciosamente a documentar todos los atropellos y todas las complicaciones detrás de este modelo, es que en realidad es un modelo construido sobre una dictadura donde Bukele controla todas las áreas de gobierno hace muchos años ya, donde controla la justicia y la legislatura, y es sobre esto que está construido el modelo Bukele también. Y la represión a las voces críticas, como de vuelta los amigos en la redacción del Faro saben mejor que todos. Entonces, estos elementos obviamente no están siendo pregonados por los políticos que estamos escuchando en la región. Puede que les guste o no, pero no vendría a ser lo que se está haciendo eco en los demás países. Y creo que esto es lo que tienen que tener en cuenta cuando se habla de la exportabilidad o no. Y el otro problema es la especificidad de la inseguridad en El Salvador, que difícilmente se traslada a los problemas de inseguridad en los otros países de la región, lo cual también implica mucho pensar que aún si uno dijese, bueno, un sistema cuyo eje vertebral es la violación de los derechos humanos, aún en un país donde estén dispuestos a hacer eso ante enormes problemas de violencia como sería Ecuador, no queda claro que aún diciendo que se deja de lado los derechos humanos pudiese funcionar el denominado modelo Bukele, por la especificidad de las maras en El Salvador, que no se asemejan tanto al crimen organizado de Ecuador, para dar un ejemplo. Sí, claro, claro. Ahí tenemos más lo que uno llama carteles y carteles internacionales, ¿no? Y ahí paso la palabra a Martín para saber un poco cómo, yo me acuerdo, Martín, que hace algunos años, creo que en Quito mismo, me preguntaste, ¿cómo es eso de la violencia en las cárceles? Porque acá es casi una novedad, esas rebeliones y todo eso. Fue el principio del fin de Guillermo Lasso, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo creció tanto el poder de las facciones criminales, los carteles que operan en Ecuador, de comandar acciones desde adentro de las cárceles para afuera?
Eso es una cosa que te quería preguntar. Después hablemos de la respuesta de Noboa en y de Lasso. Sí, mira, el tema de las cárceles se produce a raíz de lo que yo y muchos consideramos que es la ruptura de una especie de acuerdo, de un acuerdo tácito, silencioso entre las autoridades y los carteles. Antes de que surjan estos motines, estas revueltas en las cárceles que han terminado muy mal, de una forma muy sangrienta, las cárceles eran más bien el sitio donde los narcotraficantes operaban de forma más tranquila, más serena. Y desde ahí comandaban sus negocios, etcétera, y vivían rodeados de grandes comodidades. Esta suerte de paz concertada se fue deteriorando por muchos motivos. Lenín Moreno, cuando asume el poder, cambia la orientación política y estratégica frente a las mafias. Lo mismo, Lasso continúa esa política. Los problemas con los carteles se agudizan no solamente hacia el gobierno, sino entre los carteles. No nos olvidemos que aquí operaba casi de forma única con el monopolio el cartel de Sinaloa, luego entra el cartel de Jalisco Nueva Generación. Todas estas disputas van exacerbando y van crispando las relaciones. El precio, está también el tema del precio de la caída de la cocaína, ¿verdad? El negocio ya no es tan bueno como antes, o hay mucho más disputas, hay disputas territoriales, etcétera. Entonces, todo eso se va notando en las cárceles, donde ha sido el epicentro de esta supuesta guerra, y que le dio pie al presidente Noboa a ejercer una serie de actos que yo creo que el objetivo era llegar a la fórmula de Bukele, ¿no es cierto? Esta cosa de mediática y de represión en las cárceles, de humillación a los presos, y muy mediático, ¿no? Esta cosa de llenar las redes sociales, TikTok, con escenas donde los soldados, los policías humillan a los presos. Eso lo que causa es una especie como de emoción psicológica en la población que ha estado terriblemente golpeada por la violencia de una forma brutal. Ecuador siempre fue un país muy pacífico y de repente en pocos años se convirtió en algo muy distinto. Entonces la población está muy, muy, muy fastidiada, muy dolida de lo que sucede, y claro, cae en esta tentación autoritaria, en este lenguaje muy seductor de la represión y de la humillación de los presos en las cárceles y los que están en la calle también, ¿no? Claro, claro. O sea, una solución a la Bukele sería del gusto, agradaría a electores que, por ejemplo, se vieron espantadísimos, asustados con principalmente dos eventos, la muerte de Villavicencio y el asesinato de Villavicencio, y el episodio en el canal televisivo, ¿no? Sí, ahora yo creo que es importante anotar en esta conversación algo antes, que es que nuestro Bukele, nuestro candidato Bukele, no ganó las elecciones. Noboa no era el Bukele durante la campaña. Nuestro Bukele se llama Jan Topic, y es este personaje como un Rambo que anda con armas
Y curiosamente, a pesar de que ya había estallado la violencia, él no ganó. No le fue mal, pero no le alcanzó, quedó tercero, ¿no? Él había tratado de ser el Bukele ecuatoriano, se vestía igual, andaba en unos jeeps con armas, pegaba al que sea, tenía un lenguaje parecido al de Bukele, así muy articulado, pero él no ganó. Gana Noboa, que no era el Bukele ecuatoriano, y luego estalla esta situación, él hace esta declaratoria de guerra, y claro, él utiliza esta fórmula mediática que se ve en la comunicación visual de El Salvador, ¿no? Esta cosa de las cárceles, de los presos haciendo ejercicio a la fuerza, etcétera. Y claro, ahora Noboa tiene una popularidad muy alta, está en el 80% de percepción positiva. La gente está contenta con todo esto. Aunque no haya habido grandes resultados, aquí no se ha golpeado todavía a los grandes capos de la mafia. El 90% de los afectados son lo que en Colombia se llamaba los desechables, ¿no? La gente más pobre, el eslabón más débil de todo este sistema de los carteles. Claro, claro. Carlos, uno ve de un lado la media, la prensa independiente en El Salvador, que son básicamente ustedes y algunos otros periodistas independientes que con mucha valentía siguen reporteando. Yo sé que ustedes tienen gente también en El Salvador ahí un poco viviendo al riesgo, ¿no? Pero ustedes siguen una batalla que no es fácil, aún más con las condiciones que tenemos del periodismo internacional hoy, ¿no? ¿Cómo contraponer lo que los periodistas pueden hacer en términos de comunicación con este aparato casi cinematográfico que tiene Bukele para filmar sus hechos, filmar el viaducto que estrenó, o los Juegos Caribeños, o mismo la prisión de manera tan obscena, yo diría, de los detenidos, ¿no? ¿Cómo ves ese aparato, esa disputa de aparatos? ¿Cómo queda la narrativa y cómo llegar a la gente para informar mejor sobre eso? Es una buena pregunta, Silvia, que no estoy seguro que tengo la respuesta. Nosotros, yo siempre digo, los periodistas no estamos en un concurso de popularidad. Bukele sí está en un concurso de popularidad y por tanto nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, incluso en estas condiciones adversas, no solo en el sentido en que ya lo decías de los riesgos. Ahora es muy difícil ir a cubrir un evento, los funcionarios públicos advierten que estamos ahí básicamente como alertando a otra gente y en riesgo nuestra presencia física en esos lugares. Para no repetir toda la serie de acosos, ataques, de juicios que nos han abierto. Pero nosotros no estamos en ese concurso de popularidad y nosotros tampoco estamos disputando territorios políticos. Y con esto quiero decir, no podemos darnos el lujo de rebajar nuestro discurso o nuestras expresiones al nivel al que ellos nos están desafiando a que lo bajemos. Si tú ves las expresiones de funcionarios públicos de este gobierno en El Salvador contra periodistas, son muy vulgares, porque no pierden nada. Nosotros tenemos mucha responsabilidad sobre nuestra comunidad y por tanto con nuestro discurso público. Y eso es lo primero que yo diría. Nosotros no nos podemos dar el lujo de rebajar nuestros estándares editoriales, nuestros procesos, somos muy rigurosos. Acabamos de publicar una investigación sobre Bukele, sobre el jefe de investigaciones criminales de la policía
intentando negociar con un cártel mexicano para recapturar a un pandillero al que el mismo gobierno liberó. Pero eso, quiero decir, eso nos tomó 5 meses. Teníamos los audios de las conversaciones telefónicas entre el jefe policial y un líder pandillero prófugo hace 5 meses. Pudimos haber publicado entonces. Nos costó mucho confirmar que efectivamente era el teléfono, que efectivamente era la persona, que efectivamente todo este plan iba encaminado así. Es decir, no podemos rebajar nuestro proceso editorial. Pero lo otro también, Silvia, es invitar a la reflexión de por qué este tipo de ejercicios de gobierno atacan tanto al periodismo que no está bajo su control. Y la respuesta me parece evidente, porque parte de su acumulación de poder y mantener sus altos niveles de popularidad, una parte fundamental es imponer una narrativa que nadie pueda disputar. Las pandillas es un buen ejemplo. Bukele ha sostenido que es su plan de control territorial, su plan de seguridad, el que desde el principio de su gobierno logró rebajar la tasa de homicidios en El Salvador. Y nosotros descubrimos que él había hecho un acuerdo con los líderes de las pandillas. Bukele no se puede dar el lujo de que esto siga sucediendo, de que haya desafíos a esta narrativa oficial y sobre todo que desmienten su narrativa oficial, y para hacerlo efectivamente nosotros tenemos que seguir siendo rigurosos, tenemos que seguir documentando y no ceder a las tentaciones de la respuesta fácil o publicar con las mismas velocidades con que lo hacen las plataformas que controlan el poder. Claro, claro. Sí, porque me impresiona mucho el nivel de calidad de la propaganda de Bukele, ¿no? Y yo creo que eso tiene un impacto también, ¿no? Hacía tiempo que no veía algo así tan impactante, ¿no? En términos generales, ¿no? El concurso Miss Universo y todo eso, obvio, le da a la gente una imagen muy de un vencedor, ¿no? Mira, yo creo que en esto es donde se equivocan muchos de quienes lo quieren emular. Primero, que no tienen las condiciones políticas para imponer un ejercicio como el de Bukele. Para eso necesitas hablar todas las instituciones del Estado. Necesitas a un ejército dispuesto a tu visión de mantenerte en el poder durante muchos años con beneficios para ello por encima de relaciones constitucionales. Necesitas otra serie de elementos que es muy evidente en todos los que la gran fortaleza política de Bukele es su comunicación. Es un maestro de la comunicación política, maestro de la propaganda, es un maestro de la guerra sucia en la comunicación política y lleva muchos años siendo experto en esto. De publicidad, él ha creado un montón de granjas de bots, de plataformas para diseminar fake news, para deslegitimar a sus críticos, y todo esto es otro para hacer. Es decir, las condiciones que tiene Bukele sobre El Salvador no son las que tiene Noboa en Ecuador, no son por supuesto las mismas que tiene Milei en Argentina. El gran dolor de cabeza ahora de Rodrigo Chávez que quiere imitar a Bukele, pero ni siquiera una correlación favorable en la Asamblea, mucho menos controla el Poder Judicial, que es determinante, ¿no? Lo mismo pasando a Xiomara, que mencionaba Jordana. Xiomara Castro no tiene el control absoluto de la Asamblea. Yo creo que si querés comparar a Bukele con alguna decisión de América Latina, yo creo que lo más parecido, salvando todas las diferencias, es Alberto Fujimori. Sí, esta comparación ha surgido en los últimos tiempos, sí. Ajá. Y sí, bueno, sí. Es un tipo que es un tipo en cuyo, ¿no? y es un tipo que en su manual del ejército nunca está la negociación con opositores. Fujimori nunca se sentó a negociar
con el Congreso. Bukele nunca a negociar cuando todavía no tenía el Congreso. No son gente acostumbrada a la negociación, que suele ser el ejercicio de la democracia, ¿no? Claro, claro. Martín, voy a seguir en el gancho de lo que estabas diciendo, Carlos. Vos mismo levantaste la idea de que Noboa no era esperado como el Bukele que llegaría, o ni siquiera un candidato que llegaría, ¿no? Y de repente ahora se le da una oportunidad de 15 meses para enfrentar un problema monumental como es la violencia en Ecuador en esos tiempos. ¿Tú crees que en esos 14 meses él va a optar por tratar las cuestiones de fondo que generan este ambiente favorable para los carteles y hará una política más de show, más mediática? Mira, agarramos uno, agarramos otro, todo en el piso y todo. O va a pensar en su reelección. O sea, esas actitudes mediáticas son más de campaña, ¿no? Él tiene que elegir ahora entre gobernar y hacer campaña, porque hay mucho poco tiempo, ¿no? ¿Qué te parece que va a hacer Noboa? A ver, lo primero que va a hacer Noboa y que ya lo está haciendo es hacer campaña. Definitivamente, esa es, yo creo que su prioridad. Esta guerra, como él la llama, todavía no sabemos, es que es muy nuevo, esto recién ha comenzado. Habrá que ver cómo avanza. Por el momento, la estrategia le ha funcionado muy bien. Los medios y las redes están llenos de noticias de posibles bombas o bombas que son neutralizadas por la policía, o de pandillas pandillas de narcotraficantes agarrados en algún barrio pobre de la costa, qué sé yo, de Esmeraldas, de Guayaquil, de las zonas más conflictivas. Pero todo eso se le va a acabar. Tiene 2 meses para hacer esto. En 2 meses, ¿qué viene después de esta supuesta guerra, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar cuando el ejército se retire? Eso todavía no está muy claro. Yo tengo muchas dudas de que le funcione en tan poco tiempo. Las organizaciones, los carteles son instituciones con mucho dinero, que tienen mucha logística, que tienen conexiones internacionales, que son más poderosos que el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano económicamente está quebrado, el Estado ecuatoriano tiene muchas limitaciones y está absolutamente filtrado, contaminado por estas mafias. Lo acabamos de ver en este caso que estalló como a finales del año, que se llama Metástasis, donde se vio que hay una conexión entre las mafias y los actores políticos más importantes del país. Entonces, eso yo no veo muy fácil que se logre desbaratar. Ahora, aquí viene un tema clave, que es la cooperación de Estados Unidos. Desde el gobierno de Guillermo Lasso se venían firmando una serie de cuerpos legales, y Noboa los ha ratificado, para que exista una acción de los Estados Unidos para que de alguna forma recupere la presencia que tenía antes, ya sea con el Plan Colombia o con la base aérea de Manta, al sur de Guayaquil. Eso yo creo que va a ser fundamental. Yo he estado chequeando los documentos que han firmado, y aunque se les ha dado un perfil muy bajo para no levantar las críticas de la izquierda, etcétera, pero es un tema muy grande, muy gordo, lo que se viene, ¿no? Es
Es una presencia de Estados Unidos con equipo, con personal, con inteligencia, con satélites, con drones, con aviones, etcétera, etcétera, que va a ser potente. Estados Unidos es evidente que se dio cuenta que Ecuador es una cabeza de playa para el narcotráfico y para sus conexiones políticas. Son conexiones que terminan en todo esto que se llama, qué sé yo, el socialismo del siglo XXI o los movimientos bolivarianos. El caso de Metástasis que acaban de estallar demostró que las conexiones entre el correísmo, ¿no es cierto?, que es este populismo de izquierda, si se quiere poner, un populismo bolivariano a la ecuatoriana, estaba absolutamente vinculado está vinculado a las mafias. Quedó claro que muchos correístas son operadores políticos de estas mafias. Entonces, este plan de Estados Unidos está evidentemente dirigido a combatir el narcotráfico y sus conexiones políticas, porque si no, tal como van las cosas, la democracia en esta región va a colapsar. La sociedad ya no va a poder soportar el embate de estos carteles, ¿no? Son instituciones muy poderosas y que tienen adelante ciertas figuras políticas que están en la pugna por llegar al poder. Claro. Y que son transnacionales, ¿no? Van de México a Sí. Paraguay y todo eso, ¿no? Jordana, que te quería hacer una pregunta trayendo un poco el tema a nuestra casa aquí en Argentina. Recién se eligió Javier Milei acá, y aunque él nunca haya dicho, por lo menos que yo me acuerde, que admira a Bukele o que quiere ser parecido a Bukele, sus electores sí, sus electores piensan eso, y si andas en taxi, hablas con la gente, te dicen eso. Milei debería hacer lo mismo que está haciendo Bukele en El Salvador, como si pudiera comparar a esas sociedades en términos de, por ejemplo, proporción de violencia. Argentina es mucho más pacífica, con menos muertos por 100.000 habitantes que era El Salvador antes. O sea, ¿cómo ves la manera como Bukele se pegó hacia la campaña electoral y lo ayudó a Milei a ser electo, ¿no? Me parece que el efecto Bukele en Argentina ha sido relativamente leve. Es algo que surgió más que nada al comienzo de la campaña, hubo un fuerte impacto, y reitero que trasciende ideología. Si bien vimos a la gente que apoya a Milei tender hacia eso, hubo claros ecos de Bukele en la campaña de Patricia Bullrich para presidenta, que ahora es la ministra de Seguridad, y hubo un video particularmente que evocaba a Milei, y hasta el comienzo hubo unas referencias de Sergio Berni, que es peronista, también Sí. a favor del modelo Bukele. Fue algo que no terminó de agarrar en Argentina. Como vos decís, hay otro nivel de inseguridad, pero también, como también sabe Silvia, en los países donde no hay tanta inseguridad, pero hay una sensación de aumento o hay aumentos, cada homicidio cobra una importancia muy fuerte. Entonces, cada vez que hay una muerte en Argentina, particularmente cuando hay homicidios que involucran niños en fuego cruzado, como ocurrió antes de la elección en Argentina, con la muerte de una niña morena, o también ahora recién murió una niña Uma. Estos casos tienen muchísimo impacto y generan la necesidad de respuesta política, y creo que es ahí donde de repente el modelo Bukele es como una respuesta fácil. Y al haber poco entendimiento de lo que realmente implica el modelo Bukele, tanto del lado de los políticos como del público, ya con el nombre se evoca lo que es que quiere la gente, que es una respuesta
tajante y fácil, un manodurismo. ¿Qué van a hacer? Van a poner a todos en la cárcel. Es como el tipo de respuesta que da una cierta satisfacción ante el dolor de estas violencias en una sociedad que no está nada acostumbrada a que ocurran. Dicho eso, hubo oficiales del gobierno de Milei que se reunieron con sus contrapartes salvadoreñas, hubo un contacto que se tuiteó en diciembre. Creo que no avanzó hacia ninguna cooperación real, pero hay la idea de capitalizar posiblemente en este tipo de contacto. Destaco que Bukele no ha hecho mucho internacionalmente, creo que no es su fuerte. No, él no viajó mucho, él estaba invitado a la Asunción acá y no Sí. vino. No, y creo que es estratégico eso. Hubo algún ofrecimiento interesante hacia Haití, por ejemplo. Hubo esfuerzos de hacer algún tipo de gesto internacional, pero no hay como un esfuerzo real de exportar el modelo o crear una alianza internacional. Creo que es unipersonal la marca L. Ahí Claro. Carlos creo que va a tener más para aportar a esto. Creo que en Argentina es discursivo, ya lo vimos en lo que es de las reformas económicas y de las limitaciones en la protesta. Hay mucha respuesta por parte de los políticos y la sociedad argentina, lo cual no quiere decir que Milei no pueda avanzar hacia un manodurismo, que no pueda avanzar hacia otras cárceles o represión, pero que no es fácil. Y ahí es donde falta la otra parte, que es lo que marcaba Carlos, que es el control de todo el sistema. Claro. Y la colaboración de otros actores. Eso no lo tiene Milei, ni siquiera tiene la capacidad de pasar una ley en el Congreso todavía. Vamos a ver esta semana cómo le va. Pero ciertamente no goza ni cerca del poder que tiene Bukele, popularidad, ni del apoyo de otros sectores de poder. Exacto. Con lo cual lo veo muy difícil. Sí, sabemos que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, tiende hacia un manodurismo, hacia una respuesta de encarcelar, de reprimir, y que le puede ser útil la narrativa de Bukele. Le puede ser útil señalar que en otro país ha habido avances en reducción de violencia con manodurismo. Yo creo que eso sí puede fortalecer avance en ese sentido, pero no que haya un peligro inmediato de un método Bukele. Reitero, en lo inmediato, porque todo cambia, especialmente bajo un gobierno como el Milei, pero no parece haber un esfuerzo inmediato. Claro. Rápida, solo para cerrar aquí, porque prometí a todos que no íbamos a expandirnos mucho en el tiempo. Carlos y Martín, ustedes están viendo sus presidentes, uno el presidente, el otro el dictador quizá, encarcelando mucha gente, claro. ¿Qué puede salir de ahí en 5 años, 10 años? ¿Hasta cuándo encarcelar es resolver el problema más allá del mediano plazo? Porque esa gente un día va a salir, o esa gente deja familia afuera, ¿no? ¿Qué será de este plan? Si es que este plan también es replicado en Ecuador en algunos meses. ¿Sirven para algo esas prisiones? ¿Quién comienza, Carlos o yo? El que esté más listo. Martín. Yo me temo que esto no deberíamos hablar de 5 años. Yo creo que esto va a terminar mal antes, mucho antes. O sea, en el caso de Ecuador, por lo menos, o sea, la cantidad de presos que se está, de personas que se está deteniendo es tan grande que es una locura pensar que esa gente va a quedarse en las cárceles que existen por un mes o por 2 meses. O sea, ya estaba desbordada la capacidad carcelaria del Ecuador, y ahora con toda estos chicos que están siendo detenidos, yo creo que ya van más de 3,000.
Y eso es una cantidad muy grande. No existen ni las capacidades carcelarias, ni las capacidades de la justicia para tramitar todas esas cosas, a no ser que ya empecemos a encarcelar a gente por nada, que no lo veo muy factible. Y luego está el tema de las cárceles tipo Bukele, ahí sí, tipo Bukele, que Noboa ha anunciado. Noboa dijo que va a hacer 2 cárceles, incluso dijo que las empresas que las van a construir son las mismas que construyeron las cárceles en El Salvador. No sé, ahí le paso a Carlos ese dato, capaz hasta me puede dar cierta información sobre quiénes construyeron esas cárceles, porque así dijo, pero no existe nada. Hemos chequeado un poco más, no tienen los terrenos, no tienen los planos, no tienen los permisos ambientales, no tienen los permisos de ningún tipo. Es realmente una fábula que nos está contando Noboa, por lo menos hasta aquí es una fábula. Entonces, si no hay esas cárceles o si no vienen las barcazas, porque también ha dicho que quiere traer unas barcazas para que los presos estén ahí en el mar, pero yo creo que los problemas no habrá que esperar 5 años, yo creo que es una cuestión de meses. Y claro, lo que tú dices también es cierto, Silvia, con un sí habrá que ver qué pasa a largo plazo cuando estas personas salgan, ¿no? Porque rehabilitación no va a existir. Eso sabemos que eso es un cuento, un mito. Sí, perfecto. Carlos. Pues gracias por el dato, Martín. Ya al contar que van a ser las mismas empresas, pero que no hay permisos ambientales ni nada, ya marcaste una primera diferencia con El Salvador de Bukele. Bukele controla absolutamente. Nosotros hemos por inversiones quienes construyeron eso. No hay ya acceso a información pública. Es imposible saber por la vía normal, por portales del gobierno, están todos cerrados. El Instituto de Acceso a la Información está tomado por el gobierno y no hay ya acceso a información pública tan sencilla. No existe. Esa ya es una primera. Si vos ya sabés que no tienen los permisos ambientales, es porque ustedes todavía tienen ese acceso a la información. Quiero decir lo de la prisión, ¿a qué me refiero con lo de la proyección internacional de Bukele? Si bien es cierto lo que dice Jordana y lo que vos decías, que a Bukele no le da ninguna importancia a hacer viajes extranjeros, a las reuniones, no asiste a cumbres, ni siquiera asistió a la toma de posesión del presidente de Guatemala, que es el país vecino. Eso es cierto, pero por otro lado, hay razón por la cual los taxistas en Paraguay hablan de Nayib Bukele, por la cual en Brasil la gente habla de Nayib Bukele y en Argentina. Y eso ha dirigido sus plataformas en redes sociales también a captar ese público. Cuando un taxista en Paraguay se mete a YouTube, le aparece un video de Nayib Bukele. Le aparece el video de un youtuber haciéndole propaganda a Nayib Bukele. Él ha invertido mucho dinero en esto. Es decir, es cierto que no asiste a reuniones internacionales, pero él no está estableciendo una comunicación con otros jefes de Estado, ni unas políticas regionales. Sí está interesado en establecer una comunicación directa con los ciudadanos de los países. Solo quería hacer esa diferencia. No es que no tenga interés, le interesa mucho. No es un tipo que quiera vivir aislado en El Salvador. Sobre la cárcel en El Salvador, vamos para 2 años bajo régimen de excepción. Esto es importante decirlo. Es un régimen de excepción. En El Salvador ahora mismo un policía o un soldado pueden detener a cualquier ciudadano sin una orden judicial. Llevamos casi 2 años ya casi. Pueden estar en prisión por un tiempo prácticamente indefinido, porque aumentó la prisión preventiva de 32 a 15 días y eso. Además, hemos caído ya justo en lo que mencionaba Martín, que tendría que pasar para tramitar eso. Ya hay juicios, ya como el sistema judicial no se da abasto. Ahora, si capturan a alguien, lo meten a un juicio con otras 20 personas y en 1 hora para decidir si los 20 o no
nexos con pandillas. Según las organizaciones de derechos humanos, de los 75.000 detenidos, apenas una tercera tiene de vínculos con las pandillas. Ni siquiera son pandilleros. Tienen un tipo de vínculo. La hermana es la mamá, o es la señora del mercado que les cuida. Una tercera parte. Las otras 2/3 partes son que no tienen nada que ver, pero sin necesidad de investigar de orden, un policía detiene a cualquiera. A eso agregarle hoy las denuncias anónimas. Hemos registrado casos, por ejemplo, un tipo tiene un de taxis, ¿no? Hay otro tipo que tiene otro taxis que es competencia a media cuadra. Para quitarse su competencia llama a la policía y le la policía lo detiene, se lleva a taxis y se quedó con la plaza libre. De problemas privados, alguien que está de un vecino, los mismos policías cometiendo abusos, las cárceles están llenas de esa gente. Hemos registrado tortura sistemática en las prisiones. Es decir, como ya no hay control institucional, limite el poder, verde para todo tipo de abusos se están cometiendo ahora en El Salvador. Pero la situación de la gente, y esto es lo que es necesario, para mí es necesario tener muy claro. La situación era tan desestando las pandillas en sus comunidades, que los salvadoreños lo que están respondiendo y responder masivamente es dispuestos a todos nuestros derechos. Estamos dispuestos a renunciar a la democracia siempre y cuando no quita toda la que tenemos en la cabeza. Esta seguridad, así como la ha traído entre comillas eso sostenible. La respuesta es que no. La respuesta es que no, por una razón sencilla, y con esto cierro. Porque los pandilleros no bajaron de una nave espacial. Los pandilleros son un reflejo de una sociedad con un tejido roto. Si vos no resolves los problemas que dieron origen a eso, lo que vas a tener el problema también pasado mañana. Dicho, si citar a Monseñor Romero, el santo de El Salvador, mientras no se atiendan las causas estructurales de la violencia no será erradicada. Con eso termino. Bueno. Quería agradecer la presencia de esos tres amigos y gente que sabe tanto de este caso que nos involucra a todos, a toda la América Latina está prestando mucha atención en lo que pasa ahora en estos países, El Salvador, Ecuador, Argentina, pero después eso puede pasar a replicarse en otras partes y creo que ese debate ayudó mucho a llamar la atención a esto. Gracias, Carlos, gracias, Martín, gracias, Jordana.